Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Qué tal, Rodrigo? Vamos a hablar de la película Perdida de David Fincher, que has pedido y que te agradezco, como a todos los que estáis pidiendo las videocríticas. Te agradezco la paciencia que has tenido para que hayamos llegado hasta este título dentro del listado que teníamos en la revista de videocríticas que tenía yo que hacer pues sobre distintas películas y demás. Así que muchas gracias por la paciencia y además muchas gracias por pedir la videocrítica. Es una película interesante. Tengo que decir que no es de las que yo tengo entre mis favoritas de David Fincher, pero tampoco eso tiene por qué significar nada. No me parece, sinceramente no me parece significativo, eso es un gusto personal, cada uno puede tener el suyo. Sí que está entre las buenas películas de David Fincher. Y bueno, ahora vamos a repasar un poco todo lo que rodea Perdida y demás, y un poco sobre qué mimbre se asienta, ¿no? Antes tengo que decir que esto es un vídeo de la revista Acción. Acción es una revista que tiene su edición en papel, que podéis conseguir en los kioscos y que podéis también pedir en la dirección de la redacción que van a poneros aquí abajo en el enlace y demás. Y que esto es un vídeo con spoilers, así que si alguien no ha visto la película Perdida se puede, digamos, borrar ya de este vídeo de momento, que lo pare, que vaya a ver la película Perdida, yo se la recomiendo, está bien si no la ha visto, y después que vuelva y que se siga viendo el vídeo si le apetece. Y que si os gusta lo que veamos, lo que estemos hablando aquí y demás, pues podéis darle a like y podéis suscribiros al canal. Hechos todos estos avisos, que son necesarios para arrancar los vídeos, vamos a entrar un poco ya con Perdida, ¿de acuerdo, Rodrigo? Y bueno, y con Perdida, a ver, yo creo que en Perdida hay varios factores que son, digamos, la clave muy positiva de la película. Creo que hay un factor para mí decisivo en el éxito, en el éxito de carácter artístico que tiene la película, que radica en la presencia de la autora de la novela, Gillian Flynn, como guionista de la película. Principalmente porque las adaptaciones de novela a cine siempre entrañan una dificultad. Es tanto más difícil que el cine sea le rinda un honesto homenaje y haga una versión honorable de la película, de la novela. Es tanto más difícil cuanto que mejor sea la novela, es tanto más fácil cuanto que más floja sea la novela, y el cine puede mejorarla. Pero cuando la novela es buena, es interesante, es difícil hacerle el honor que merece cuando se hace una adaptación cinematográfica, porque estamos hablando de un traslado de lenguaje, de un traslado de medios, y digamos que el cine tiene su legítimo derecho a establecer sus propios parámetros de carácter de construcción del relato y demás, y de lenguaje, al margen de la novela. O sea que después entraríamos en el tema de la fidelidad, no fidelidad y este tipo de cosas. No vamos a entrar por ahí, pero sí que está claro que cuanto mejor es la novela, más difícil es adaptarla. Y la novela Perdida a mí me parece que es bastante interesante. No parecía fácil de adaptar. Pero bueno, ahí está Gillian Flynn para facilitar, digamos, esa adaptación, ejerciendo también como guionista de la película. Con lo cual, poca pega se le puede poner por ahí a si es más fiel o menos fiel a la novela, porque en cualquier caso eso habrá sido decisión de la propia autora de la novela, el mandar las cosas por un lado o por otro y adaptarlo. No es fácil, además, hacer una adaptación de una novela propia. Yo, de hecho, lo desaconsejaría casi. A título personal, es decir, que un novelista adapte su novela al cine debe de ser bastante duro, porque tienes que cambiar el chip de una manera muy concreta, muy radical, para saltar de novela a guión y de novela a película, ¿no? Pero bueno, normalmente el producto sale beneficiado, porque al fin y al cabo es
la misma cabeza la que está pensando en los dos temas. De Gillian Flynn, por ejemplo, hay una miniserie, Heridas Abiertas, pero sobre todo a mí me interesa mucho destacar en la carrera de Gillian Flynn su guión para la película Viudas, que yo creo que es una de las mejores películas de su año, del año 2018, y que, no sé, tengo la sensación o la percepción, quizá equivocada, de que no recibió toda la atención que merecía por parte de buena parte del público. Pero Viudas era muy buena película y es otro buen trabajo de Gillian Flynn a nivel de guión. Y después tenemos pues un poco lo que es otro gran punto fuerte de la película, por supuesto al margen de David Fincher, del que hablaremos ahora. El otro punto fuerte de la película es su protagonista, Rosamund Pike. Rosamund Pike, que también en cierto modo con esta película había estado en una con Tom Cruise de acción y demás, y yo tuve la suerte de poder hacer la entrevista precisamente por la película de Tom Cruise, la de Jack Reacher, la primera de Jack Reacher, de la serie, de la saga, como quieras llamarlo, Rodrigo, de Jack Reacher. Y bueno, y tú yo digamos que en la entrevista ya percibías de alguna manera que era una mujer pues con más ambiciones como actriz que quedarse en ser, digamos, la socia acompañante o el respaldo de Tom Cruise en una película, ¿no? Yo creo que su película de trampolín, despegue, de lanzamiento, de ponerla en su sitio, en el sitio que merece a Rosamund Pike. Creo que es una de las mejores actrices de su generación. Y sinceramente creo que esta película además requería, para el personaje que ella hace, no era fácil encontrar una actriz. Y yo te propongo, Rodrigo, un ligero ejercicio. Cógete a cualquier actriz con talento, potente. Por ejemplo, Emma Stone. Tú pones a Emma Stone en este papel y no va. Quiero decir, no era nada fácil. El papel de la protagonista de Perdida es un papel muy complejo y vamos a ver ahora también un poco por qué. Pero el papel de la protagonista de Perdida tenemos un problema, y es que realmente al final de Perdida vemos que hay una Amy, pero durante toda la película hay varias Amys, hay distintas Amys. Al final, eso es como una decantación. Al final tenemos la Amy real, ¿no? Completa, que ha terminado su viaje de heroína o de antiheroína en este caso, ¿no? Un viaje que no es fácil. Pero hacer que una actriz interprete este papel tiene cierta complejidad, porque además el personaje de Amy, ya hemos dicho que esta crítica es con spoilers, ¿eh? El personaje de Amy va deslizándose en un momento u otro de la película desde en la parcela de posible víctima a una catalogación, etiquetado de antagonista del personaje de Ben Affleck, si quieres, Rodrigo, con una clave incluso de mujer fatal llevada al extremo, que está muy bien en la película. Y al final pues te queda la Amy pura, ¿no? Pero es que además en todo ese despliegue de Amys que hay en la película, tenemos esa otra Amy, que es esa Amy de las novelillas estas que ella escribe, de digamos, ese desdoblamiento de Amy en esa figura de ficción, ¿no? Que también es muy importante, sobre todo en la primera parte de la película, ¿no? Entonces tienes esa especie de Amy múltiple, de multi-Amy en la película, y ahí no hay tantas actrices que puedan sujetar esa especie de despliegue, de abanico de posibilidades que despliega el personaje de Amy
por supuesto bajo la tutela de David Fincher, durante todo el largometraje. Y ese arco de desarrollo que hace, además, Amy, en el sentido de, pues eso, ser alternativamente, hay una fase, la relación que tiene con el espectador Amy no es nada fácil. Como personaje. Es decir, como personaje Amy no tiene una relación con el espectador sencilla, y en cualquier caso hay no solo una evolución, sino hay una ambigüedad en el personaje de Amy que resulta saludablemente, porque disfrutamos más del relato, resulta saludablemente perturbadora. Y después está una de las incógnitas muy interesantes de Perdida desde el punto de vista de construcciones, el protagonismo. Realmente, ¿quién es el protagonista de Perdida? ¿O quién es la protagonista de Perdida? Y aquí, evidentemente, también entra mucho en la percepción personal de cada espectador que pueda tener de toda esta estructura, pero para mí está muy claro desde el principio, con su juego de voz en off, con la explicación que hace de toda su gestión de este embolado que organiza cuando la lía muy parda y maquina maquiavélicamente, paso por paso, como si fuera a perpetrar un crimen, su propia desaparición y un poco el ataque que eso supone para su marido, el personaje de Ben Affleck, donde vemos que hay un nivel de protagonismo difícilmente discutible de Amy. La protagonista de esta historia es Amy. ¿Qué ocurre? Que cuando arranca la película, el protagonismo podríamos pensar que corre más por cuenta del personaje de Nick, que es el marido, que es el personaje de Ben Affleck. Pero no es así. No es así. Y es curioso porque el espectador hay un momento en que admira a Amy desde su perversión, y cuando yo vi la primera vez la película, en pase de prensa me produjo una sensación muy curiosa que me gustó, pero me sorprendía un poco, y es que superada esa primera parte donde tenemos casi una dificultad para encontrar, porque pasa casi como en Psicosis, es decir, como en Psicosis. A ver, voy a hacer otro spoiler, o voy a intentar no hacer spoiler de Psicosis, va a ser difícil. No sé si has visto, Rodrigo, no sé si has visto Psicosis de Alfred Hitchcock, pero en Psicosis, en lo referido a protagonismo, pasa una cosa también muy radical, ¿vale? No quiero profundizar más para no estripártela si no la has visto. Pero no quiero destripar, es innecesario. Pero digamos que desde el punto de vista del protagonismo, a mí me recordaba un poco eso, ¿no? Es decir, cómo el personaje de Ben Affleck, por decirlo vulgarmente, está poco tostado para conseguir que nosotros nos sumemos a él. Entonces el personaje de Ben Affleck está muy bien, no es cuestión del actor. Le han dicho que interprete así interpreta, pero el hombre está tan desnortado, es tan bobo, es tan simple. El tema de los jueguecitos, el tema de los juegos estos de mesa, la relación con la hermana, es un hombre tan simple que en la primera parte de la película, hasta que brota plenamente Amy, con todos sus planes y todo ese viaje que hace y todo esto, en una escena significativa, en la escena en la que va en el coche. Yo creo que la escena clave es cuando ella va en el coche, va conduciendo, y de repente le va dando el aire y tal, y ahí es cuando Amy brota ella está presente desde el principio de la película, pero ahí es un punto de inflexión clave, y ahí brota ella como diciendo, como reclamando el protagonismo que le corresponde, ¿vale? Y que ha estado poco a poco, pieza a pieza, bocado a bocado, imponiendo desde el principio de la película. Pero ahí, en ese momento que ella va conduciendo en el coche con el aire y tal, es cuando brota la Amy protagonista plena. Pero curiosamente te pasa esto, ¿no? Que al principio estás un poco huérfano, ¿no? Diciendo, bueno, dentro de esta historia, a mí me está interesando todo esto, pero como que me falta un personaje guía desde el punto de vista de protagonismo. Me falta un personaje al que yo pueda agarrarme y seguir la pista. Y en Psicosis pasaba un poco lo mismo en la segunda parte, cuando ese personaje inicial de Jan Ehrlich, de alguna manera se solventa, se resuelve narrativamente de una manera que propicia que tú te quedes huérfano dentro del relato, ¿no?
Y entonces empiezas a intentar amarrarte a uno a otro, al novio de la chica, a la hermana, al detective, al tal. Y no puedes, porque Hitchcock no quería que tuvieras facilidad para agarrarte más que a un personaje concreto, que es Norman Bates. Su juego era ese, esto en Psicosis. Y aquí al principio un poco David Fincher practica algo parecido. No digo que se esté fijando en Psicosis, ¿vale? Digo que a mí me lo recuerda. Practica algo que a mí me recuerda a Psicosis en el sentido de decir, no deja que el espectador tenga facilidad para decir, vale, personaje de Ben Affleck, sigo al personaje de Ben Affleck dentro del relato. No. Llega un momento en que aparece el personaje de la detective Rhonda Bonney, en la que interpreta la actriz Kim Dickens, la protagonista de la serie Fear the Walking Dead, que de repente parece que con su carácter como arisco cínico es la investigadora del caso, hace un poco la función que hacía el detective en Psicosis cuando aparece, y tú dices, bueno, esto es una figura de autoridad en definitiva, esta nos va a guiar dentro del relato, y entonces efectivamente el personaje de Ben Affleck pues va a quedar ahí un poco como por todas las dudas, las sospechas que suscita el personaje de Ben Affleck y tal, ¿no? Porque realmente estás huérfano dentro del relato, es decir, no sabes a quién agarrarte, ¿no? Y la hermana, casi te agarrarías a la hermana de Ben Affleck, porque está construida la película y la propia historia, ya hemos dicho, el tema de la novela, el guión de Gillian Flynn, está construida de una manera en la cual tú estás un poco huérfano de protagonismo ahí dentro, es decir, tú quieres seguir a un personaje, pero los personajes que te parecen más resolutivos, más... en definitiva, con más personalidad, son Kim Dickens, el personaje de la detective, y el personaje de la hermana, que tienen además unos diálogos, pues eso, sarcásticos, punzantes y tal. Pero en la primera parte estás muy perdido en cuanto a protagonismo y dices, y te cuesta seguirle la pista a Ben Affleck. Porque Ben Affleck además hace unas cosas que casi entran en la clave, hay momentos casi de comedia. Yo creo que hay un momento en el que Ben Affleck, el personaje de Ben Affleck queda muy definido, que es cuando está en esta especie de reunión, de gran reunión de gente en la calle, y hay como un templete, y están las fotos de Amy por todas partes. Es muy interesante en esa secuencia ver dónde están situadas las fotos de Amy en torno al personaje de Ben Affleck, y cómo eso le condiciona. Y es ese momento en el que vemos ese intercambio de miradas con esa novieta juvenil que se ha echado, que ya per se te añade todavía más debilidad al personaje, es decir, más fragilidad, más es un hombre muy bobo, de alguna manera, ¿no? Está diseñado así, ¿no? Para que la historia sea creíble en lo que viene a continuación tiene que ser muy bobo, ¿no? Y de alguna manera tú dices, no puedo seguir a este bobo, es decir, no puedo empatizar con este ser tan simplón y tan poco resolutivo, que no sé si está trucando todo, si es un gran asesino, si es un... Está muy bien la interpretación de Ben Affleck de ese personaje y no es nada fácil, ¿eh? Pero, claro, estás un poco huérfano de protagonismo, hasta que brota Amy. Y Amy encima brota, y brota unas características que a mí en algunos momentos me recordaba a Kathleen Turner en Fuego en el Cuerpo. Sobre todo el final de Kathleen Turner. El final de Kathleen Turner en Fuego en el Cuerpo. Y me lo recordaba cuando ella está con la piscina, que está en la piscina, está hablando con la otra y tal y cual. Y de alguna manera ese momento en el que Amy ha triunfado, ¿no? Y te ha demostrado que es un genio maquiavélico con el cual empatizas por su inteligencia, por su astucia y también por su puntito perverso y demás, y que te llama la atención y que adoptas automáticamente, ¿no? Entonces ahí ya tienes una protagonista y tal. Pero esta protagonista no se va a estar quieta. Hay un momento en que esta protagonista se mete en la boca del lobo, precisamente por un error de cálculo. El error de cálculo está relacionado con el personaje de Neil Patrick Harris, con el personaje del amigo que de alguna manera lo que hace es casi secuestrarla, abducirla, dominarla de alguna manera, pero claro, Amy no es el personaje que se va a dejar dominar, ¿no? Ahora, eso sí, hay un momento en el que tú, en cierto modo, también temes por ella, ¿no? Temes por ella que pueda entrar, pero después te das cuenta que eso forma parte también del circo que tiene montado, ¿no? Y que, en el fondo, el supuesto antagonista, que podría ser el personaje de Neil Patrick Harris, pues tampoco es un antagonista, acaba siendo víctima de la propia Amy en ese sentido, y es un personaje muy rico el de Amy. Por eso quiero destacar mucho a Rosamund Pike como uno de los motores del tema de trama y demás, ¿no? El tema del protagonismo, la incógnita sobre el protagonismo, el debate o dilema sobre el protagonismo, que para mí no es tal, porque está claro que la protagonista es Amy, pues es muy curioso, ¿no? Y después
Yo creo que es una de las películas con más humor de David Fincher. Con más humor, con más mala leche. Es un humor negro, con muy mala leche. El desenlace, el tercer acto, está lleno de esa mala leche, de ese humor, donde ya tú celebras, pero celebras con una sonrisa que casi se te congela las ocurrencias del personaje de Rosamund Pike. Y precisamente cuando vuelve a casa y vuelve a iniciarse esta especie de unión a la fuerza de ese matrimonio, por los comentarios además de ese personaje espejo del público que es el de la detective, el de Kim Dickens, cuando de alguna manera pues también te das cuenta que todo el mundo que ve ese matrimonio dice, estos dos, se masca la tragedia porque estos dos viviendo juntos tienen mucho peligro. Y es ese humor negro, una de las características que yo destacaría dentro de Perdida, dentro de toda la filmografía de David Fincher, ¿no? Una filmografía que tiene, por supuesto que tiene humor, pero siempre es ese humor como de sonrisa que se te congela, ¿no? Que dices, me estoy riendo de esto, pero vaya tela, ese matrimonio lo que le espera, ¿no? Pero ahí brota un poco ese punto de comedia negra, ¿no? Que tiene toda la película Perdida y que está muy bien. Ya digo, para mí las dos escenas significativas serían la de Ben Affleck en el templete, sería la que consigue definir plenamente al personaje de Ben Affleck. Si te das cuenta, ahí empieza a aflojar un poco. Después está la entrevista en televisión también, que también es una secuencia significativa. Y después tenemos la parte de Amy. Para mí arranca, el pleno protagonismo arranca con ese momento clave que ella va conduciendo en el coche y dices, vale, aquí va a brotar hacia afuera y tal. Lo curioso es que por estructura, en el fondo esta película también está profundizando en cómo, de alguna manera, pues qué imagen tienen los hombres de la mujer, de qué tipo de mujer, y cómo de alguna manera también Rosamund Pike, el personaje de Rosamund Pike, el personaje de Amy, ha estado siempre sometida a esa idea de ser una imagen, de ser una figura casi de ficción, de manera que ella, para conseguir ser ella plenamente, necesita organizar una ficción para escapar de la ficción. A mí me parece que eso es muy interesante como propuesta, y creo que entra plenamente en el tipo de inquietudes de autoría que puede tener el director David Fincher. Ya he dicho al principio que para mí no es una de las películas que más me puedan gustar de Fincher, a título personal. Me parece una buena película y la disfrutas, lógicamente, el buen cine lo disfrutas, pero te soy sincero, no es una de las que yo me pondría en primer lugar. Es decir, a mí me pones toda la columna de películas de Fincher y me dice, venga, elige una para ver en este momento, para evadirte, y no elegiría Perdida, precisamente en parte quizá por esos temas que tenemos, ¿no? Pero no pasa nada, una de las mejores películas de Fincher, a mí no me llama la atención, no tengo interés en repetirla o en volver a verla, y es La Red Social. Es una de las mejores películas de David Fincher, incuestionablemente, no lo pongo en duda, pero a mí no me llama para volver a verla. O sea, esto ya son gustos personales, ¿no? Y en estas cosas hay que ser muy sincero, porque no pasa nada, no es el fin del mundo, y menos con los tiempos que estamos corriendo ahora. Creo que hay cosas más serias y más importantes, que reconozcamos nuestros gustos y que reconozcamos eso que se llaman placeres culpables. No me gusta mucho la etiqueta, pero bueno, y que reconozcamos pues que a veces pues el mejor cine de un director no es exactamente el que más nos gusta a título personal de ese director. Yo tengo otras películas antes, y en cuanto a buena película, pareciéndome como me parece La Red Social de Fincher una de sus mejores películas, no lo voy a poner en cuestión, no sería para mí la mejor. La mejor estaría en Zodiac. Creo que Zodiac es mejor que La Red Social, y además también me gusta más. Y que me guste más, pues tendría fácilmente Seven, El Club de la Lucha. Es decir, en el caso de Fincher hay poca batalla con esto. Es decir, nadie podrá poner en cuestión La Red Social. A mí personalmente La Red Social pues no me llama tanto la atención como estos otros títulos que te he dicho. Y en estos títulos que de alguna manera pues pueden llegar a interesarme un poco menos de Fincher,
pues nos encontramos precisamente Perdida, ¿vale? O sea, Perdida no es la primera película en la que la primera película de Fincher en la que yo pensaría en ponerme llegando a casa para evadirme un ratito. No obstante, insisto, es muy buena. Y después, pues bueno, la película, ya digo, me parece que tiene esas escenas claves. Creo que el juego de protagonismo, la manera de mantener confundido al espectador, es todo un homenaje al cine de género, de intriga. Ese género de intriga donde los personajes tienen que, de alguna manera, desarrollar o articular o desarmar una intriga. Y creo que se le pueden poner pocas dudas, pero esto no es un drama romántico, claramente. No es una comedia romántica, aunque tenga momentos, pinceladas de comedia o de dramedia, mejor dicho, de dramedia romántica. En el fondo, parte de la película te está hablando del fracaso de un matrimonio, evidentemente, ¿no? Pero no va por ahí la cosa. Yo creo que sobre todo es un homenaje, un guiño y en cierto modo también una sátira de las películas de intriga, ¿no? Y sobre todo, pues fíjate toda esa explicación que hace el personaje de Amy de cómo ha hecho cada cosa, ¿no? Que también te digo, en muchos aspectos a mí esa me parece la parte más atractiva de la película, pero también hay que decir que es la parte, porque es donde Amy nos agarra, nos conquista definitivamente por su inteligencia y demás, pero también me parece que es la parte donde digamos el armazón de todo el relato, la construcción de toda la intriga, de todo el suspense, creo que es donde sufre más. Pero esto pasa siempre en la intriga. Es decir, a nivel de credibilidad es donde hay más riesgo, donde se plantea más riesgo. Un riesgo que no existe en Zodiac. Un riesgo que en Zodiac para mí no está. Es perfectamente sólida en eso, ¿no? Aquí está claro que se nos está pidiendo cierta suspensión de credibilidad, en cuanto a lo que nos están contando. O sea, nosotros tenemos que tolerar ese juego, ¿no? Y entrar en el juego de lo que es la intriga, ¿no? De, bueno, esto es posible porque, en fin, estamos en el marco de intriga, ¿no? Todas las películas de intriga, de suspense, y esta claramente es una película de intriga y de suspense, que además es una intriga y suspense un poco muñeca rusa, es decir, un poco de intriga dentro de la intriga, dentro de la intriga, dentro de la intriga, ¿no? Y en el fondo esos juegos de mesa al principio son un objeto casi simbólico que anticipa lo que va a ser la película, que va a ser como un juego de mesa, ¿no? Un juego de estrategia, un juego de estrategia, un juego de cluedo, de intriga de quién es el asesino, perfectamente articulado, perfectamente estructurado, y que va a darle al espectador esa oportunidad de andar deduciendo, independientemente de que para mí hay dos capas en la película. En la capa más que está más a la vista, porque no quiero emplear el término superficial, no me parece superficial, no va a ser superficial porque sea intriga. No es superficial todo aquello que nos distrae o que nos entretiene o que no tiene por qué ser superficial. Me niego a aplicarle esa etiqueta. Pero digamos en la capa que tenemos a un primer nivel de lectura, está claro que es una película de intriga, pero cuidado con todo lo que tiene esta película en un segundo nivel de lectura. Porque en un segundo nivel de lectura vas a encontrar dos temas para mí muy potentes que están planteados en la película Perdida. La primera es esa idea del matrimonio, la pareja, de la vida en común, de cómo esa vida en común pierde el atractivo, cómo se va agostando, cómo se va agotando la pasión y cómo en un momento determinado las cosas no siempre son lo que parecen, como un matrimonio, lo que es una crisis de matrimonio, pero sin hacer grandes dramas y tal, al contrario, utilizando el recurso, la pestaña, por decirlo así, de la intriga o del suspense. Fincher puede no ponerse melodramático con esto, sino que mantiene cierto equilibrio, pero ahí está el tema de la crisis del matrimonio está ahí, y de esos motivos que conducen a la crisis del matrimonio, después de esas primeras secuencias de pasión, donde ellos están fornicando aquí, allá y más allá, pero cómo todo eso, curiosamente, con el roce, con la convivencia, se va agostando. Ese es un tema, uno de los temas que me parecen interesantes y que están ahí por debajo de esa estructura dominante de suspense, ¿no? Y después tenemos
un segundo tema que también me parece igualmente interesante, y es el tema de la identidad, de la personalidad, de cómo en un momento determinado, en el fondo Amy es un juguete roto. Es un juguete roto porque Amy ha crecido. Amy parece que tiene que estar en una situación permanente de edad como congelada, pero Amy es un ser humano real. Y esa Amy real está completamente atrapada en la Amy de ficción. Eso es toda una reflexión sobre la fama, sobre el pago que requiere la popularidad, sobre los riesgos de la fama y de la popularidad. Y cuando hablamos de riesgos, no hablamos solo de riesgos de cara al exterior, de cara a los seguidores o a las personas que en algún momento pues acaban considerando que tu vida es su vida, porque ellos no tienen vida propia, algo así, y se ven concretamente reflejados continuamente en ese personaje de ficción más o menos famosete y tal, ¿no? Pero como el personaje famoso no es la persona real. Ese problema de identidad, que en el fondo a mí me parece que es lo que lleva a Amy a montar todo este lío que organiza, para intentar encontrar de alguna manera, encontrarse a sí misma o encontrar una versión real de sí misma. También está vinculado el tema de los padres, con esa, entre comillas, explotación de los padres, de esa imagen de la hija. Es decir, ahí hay muchos temas no planteados claramente o a los que no se les dedica mucho tiempo, pero el tema de la fama, el tema de la popularidad también está ahí en su reverso tenebroso, por decirlo así, ¿no? Porque también un detalle, Rodrigo, fíjate cómo la fama que adquiere el personaje del marido, el personaje interpretado por Ben Affleck, cómo adquiere una fama que es una fama después en negativo. O sea, en definitiva, de qué manera, cómo se modifica la actitud de la gente frente al marido, lo fácil que es un linchamiento. Y ahí entra un tercer tema muy bueno, muy interesante. Esto pasa siempre con Fincher. O sea, Fincher tiene un tema central en sus películas, pero el tipo dispara para 2 o 3 temas más, con lo cual eso es lo que hace que sus películas sean más ricas todavía, más interesantes, más maduras, más complejas. Que es que no está tiene un camino central, un camino principal que es su tema, pero esas otras subtramas. Y viendo la película te das cuenta de lo fácil que es perpetrar hoy en día un linchamiento público. Lo fácil que es acabar con el honor, la imagen y la vida privada de una persona. Ese acoso de los medios de comunicación, pero sobre todo ese acoso, que ya te he dicho, el tema de la entrevista en televisión también me parece una de las escenas claves, pero digamos ese acoso como él tiene que defenderse no en los tribunales, tiene que defenderse en el tribunal público, de las redes sociales, de los comentarios, de estos programas de televisión que especulan con su culpabilidad, y cómo el dolorido marido que la gente quiere apoyar, respaldar, ayudar, acaba convirtiéndose en el siniestro asesino perverso que le puso los cuernos a su mujer, etcétera. O sea, con qué facilidad la veleta de la opinión pública, aquel que te abraza hoy, te maltrata mañana. En lo que es el linchamiento público, es uno de los iba a decir deportes, no, eso es otorgarle una cualidad de la que carece, un honor del que carece, un estatus positivo del que carece. No, el linchamiento público es más pues el gran vicio de nuestra sociedad actual. Está ocurriendo continuamente, tenemos cientos de casos en redes sociales, lo fácil que es linchar hoy a cualquiera, ¿no? Bien, pues Fincher está hablando de eso en su película también. Entonces de repente dice, bueno, vamos a ver, este señor me está disparando en 4 direcciones. Naturalmente que hay un tema central y demás, pero bajo ese paraguas de intriga me está hablando de cosas muy interesantes que definen muy bien nuestra actualidad, que definen muy bien cómo somos y cómo nos comportamos, y que además nos está señalando y diciendo, y tú también, ¿eh? Y tú también. ¿Por qué? Porque con ese juego de protagonismo, de estar huérfanos de protagonismo dentro de la primera parte del relato, nosotros estamos cayendo en la trampa de juzgar. Nosotros también estamos juzgando. Nosotros pensamos, pobre Affleck, o sea, pobre Ben,
es un Ben, un bicho, y después otra vez, pobre Ben, es una víctima de esta mujer fatal. Amy, víctima, Amy, perversa. Hay un momento en que dices, se la ha cargado, pero no se la ha cargado. Es decir, cómo te va bandeando es como te va demostrando Fincher en su película, que en el fondo tú también puedes formar parte en cualquier momento de esos pelotones de linchamiento que hay sueltos por ahí en las redes sociales y demás. Lo fácil que resulta opinar hoy en día sobre cualquier cosa, insultar a cualquiera y adjudicarle pues automáticamente la etiqueta de culpable antes de que se le haya juzgado incluso. Es decir, lo bueno de la película es que este señor se tiene que defender en los medios de comunicación antes que en los tribunales o en paralelo a los tribunales. Y eso es muy importante porque define muy bien la sociedad en la que nos estamos moviendo. Así que efectivamente es una película muy madura. Estuvo nominada Rosamund Pike al Oscar. Quiero ver quién ganó en ese momento, ese año, el Oscar a la mejor actriz, que siempre me hace a mí ilusión hacer estas comparativas, ¿no? Pues fíjate, ese año estaba nominada Julianne Moore, que es la que ganó. Estaba nominada Felicity Jones por La teoría del todo, Reese Witherspoon por Wild, Marion Cotillard por 2 días y una noche, Rosamund Pike por Perdida y Julianne Moore por Still Alice, que es la que ganó finalmente el premio. Bueno, a ver, Julianne Moore siempre es Julianne Moore. Fíjate, qué curioso, qué paradoja. Julianne Moore con unos años más para el personaje, lo que pasa es que entonces no entraría en el canon de edad del personaje que tiene Amy en Perdida, pero Julianne Moore es una de las actrices que podría haber desarrollado un papel como del tipo de Amy, pero con unos años más, ¿no? Lo que ocurre es que eso tampoco funciona. Felicity Jones no la veo haciendo esto, Reese Witherspoon tampoco, y Marion Cotillard. Marion Cotillard también habría podido. Es curioso que precisamente entre las seleccionadas para la mejor actriz en papel principal, ese año tuviéramos a Julianne Moore, que hubiera hecho una Amy más madura, pero también muy competente, con todo ese arco de Amy's del que hablaba antes. Tendríamos a Marion Cotillard, que también podría haberlo hecho, este arco de Amy's que estamos comentando, y Rosamund Pike también habría podido. Eva Green habría sido muy interesante haciendo el papel de Amy, pero sinceramente, vista la película, creo que ninguna de ellas le habría dado el tono que le da Rosamund Pike en la parte más perversa, en la parte más manipuladora, en la parte más maquiavélica. Toda esta parte que tiene en el motel, toda la parte del motel, eso es Rosamund Pike al 100%. Y bueno, y en general, digamos que la película, más allá de que no sea mi favorita de David Fincher para ponerme esta noche, por decirlo así, sí que la he visto varias veces y es una película muy interesante por todas estas capas que tiene, de estas capas temáticas que va acumulando y por lo bien que define la sociedad de nuestra época, ¿no? La película, estoy viendo aquí, la película es de 2014, pero tú te la pones hoy otra vez y te vuelve a resultar plenamente actual. Es decir, porque los linchamientos los tenemos en Twitter al orden del día. Twitter y cualquier otra red social te facilita el linchamiento de una manera que no es normal. Pero bueno, eso no es culpa de la herramienta, ni de la red, ni de internet. Eso no es no es culpa nuestra. Es lo que hacemos nosotros con aquellos medios que nos proporcionan para otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues hemos decidido que este tipo de redes sociales son muy propicias para linchar y para opinar con una ligereza absoluta sobre la culpabilidad o la inocencia de las personas, ¿no? Sobre cualquier aspecto de la existencia, porque ¿para qué nos vamos a quedar con uno? Entonces, a mí me parece que en ese sentido sí que es interesante y bueno, y un poco sería un poco el recorrido por la película Perdida, que ya digo, además es una película que incluso en su propio póster, digamos que propiciaba ese juego del que estábamos hablando, ese juego de protagonismo del que hablaba antes, ¿no? En el propio póster de la película, que es el póster con Ben Affleck
A ver si puedo ponerte la cámara para que lo veamos. A ver si lo ponemos aquí así. Efectivamente, ese es el póster. Si te das cuenta, tenemos aquí la figura de Affleck, del marido. Se podría pensar también en un protagonismo bicéfalo. Yo no soy tampoco muy partidario de hacer el protagonismo bicéfalo, de valorar el protagonismo bicéfalo. Yo creo que el protagonismo es de ella. Y ahí tenemos esa figura de esa mujer hecha casi humo, ¿no? Por sí misma. Y que tiene un poco esa clave, ¿no? de ser... dentro de la clave de Perdida, pues ese protagonismo que está ya, ese protagonismo en discusión que nos encontramos en la película, lo tenemos ya en el propio póster, ¿no? En la idea que transmite el póster. Como digo, película interesante y yo creo que lo podemos dejar aquí. Espero que te haya gustado y te haya merecido la pena tener la paciencia de esperar para escuchar este comentario sobre Perdida. A mí hay una parte que me parece particularmente inquietante, que es la parte en la que ella se queda encerrada con el otro individuo impresentable, que también un poco son los dos polos, ¿no? El polo Ben Affleck y el polo de Neil Patrick Harris, los dos hombres de la historia, y cómo ella está entre esos dos hombres. Y la otra parte que está ahí es cuando tú empatizas completamente con ella y quieres que se pire y tal. A pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de todo lo que le ha hecho a Ben Affleck, tú te das cuenta de que ahí está en un nivel de riesgo, digamos, que te parece a ti como espectador más alarmante y demás, y cómo maneja David Fincher eso para seguir jugando en la clave de la intriga de Alfred Hitchcock, por ejemplo, ¿no? De esa clave también con la empatía del público, de manipulación del público, que es una de las grandes claves del cine de David Fincher. Y yo creo que el alarde que hace David Fincher en su cine en general y en Perdida también es que manipula al público sin ofender al público. Es decir, el público quiere que le manipulen, porque hay otros directores que, sobre todo en el cine de intriga, cuando te sientes manipulado automáticamente producen un rechazo instintivo, ¿no? El caso de Fincher no es así, ¿eh? Entonces creo que Perdida es un buen ejemplo de esto. Bueno, Rodrigo, lo dejamos aquí. Espero que que te haya merecido la pena esperar el comentario. Y nada, y nos vemos en otra, aquí desde la Payancueva, en las videocríticas a la carta de la revista Acción. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.